Hola mis estimados empresarios millennial, bienvenidos a una nueva cápsula de aquí de su canal El Contador Influencer. Hoy tenemos una compañía de lujo, tenemos a la licenciada Iraís Maritza, que es directora del INVEFI y nos complace poder estar aquí en sus instalaciones para poder hablar de un tema muy especial que es acerca de las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, pues bienvenida licenciada, es un gusto tenerla, bueno, nos invitó aquí, pero tenerla en este canal donde hablamos de estos temas de contabilidad. Y pues primero que nada me gustaría que se presente con nuestra audiencia para que la conozcan. Y Al contrario, muchas gracias a ustedes y a todo el auditorio que es seguidor de nuestro contador influencer, que realmente ha sido un gran acierto el que está realizando, porque a través de las redes sociales hoy nos podemos comunicar y sobre todo en temas tan importantes como es la contabilidad y todos los temas que tienen que ver. Y justamente cuando habla él de las organizaciones de la sociedad civil, pues es un tema sumamente importante, en donde muchas veces desconocemos cuáles son los procesos fiscales, jurídicos y todo lo que conlleva el generar toda una serie de transparencia, de cumplimiento ante la ley y obviamente ante las autoridades fiscales. Yo estoy sumamente agradecida y bueno, pues ya creo que di mi preámbulo. Yo soy Iraís Morales Juárez, porque tengo mamá, y una gran madre, por cierto. Y bueno, pues estamos aquí en INVEFI. INVEFI es una organización de la sociedad civil que nace hace 15 años, después de hacer un prueba y error, yo diría, porque no es experimento, porque finalmente ya estamos constituidos y bueno, hablar de, hijo de 15 años, se dices, dice fácil, pero no, y no, además digo, ¿qué? 15 años más, ya estoy muy vieja, ¿no? Y entonces digo, no, pues sí, es bastante tiempo. es bastante tiempo. Y bueno, el INVEFI, el Instituto Veracruzano para la Filantropía, nace hace 15 años, pero cuéntenos un poquito más de cuál es la misión, qué es lo que hace el INVEFI, cómo nos ayuda a nosotros y a todas las personas que están escuchando esta entrevista para que se acerquen al Claro instituto. que sí. El INVEFI nace justamente de la necesidad que tienen las organizaciones de la sociedad civil eh, en una profesionalización, como, pues como justamente lo haces tú ahora, ¿no? Tú hace 15 años no existían tantas redes sociales como las que hay el día de hoy y que se comunican, bueno, exactamente yo creo que faltaba eso hace 15 años, ¿no? El que pudiéramos apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en temas tan medulares como es la conformación legal de una asociación civil. Muchas veces había grupos de ciudadanos organizados que realizaban diferentes causas sociales. Te puedo hablar desde bomberos, de salud, de ecología, de medio ambiente, de educación, de investigación, de asistencia social, en fin, muchísimas acciones que hacían las organizaciones civiles. Y fue así que nos percatamos nosotros de que era necesario dar el acompañamiento jurídico, fiscal y de procuración de fondos para las organizaciones de la sociedad civil. Entonces se crea este instituto como un foro a donde pudiesen acudir las organizaciones justamente a recibir estas capacitaciones que son tan importantes al día de hoy. Siguen siendo importantes y por supuesto que conozcan las reformas fiscales, que conozcan las reformas que se han ido generando en todas las leyes que rigen la vida de una asociación civil. Entonces era darle la certidumbre jurídica, en resumen, a una Ah, es asociación una civil, asociación. porque bueno, pues hacías mucho, pero de pronto no sabías cómo ordenar todo lo que tú hacías, esa causa social. Y bueno, pues de ahí nace que este instituto, de ver la necesidad que tenían las organizaciones de la sociedad civil en temas específicamente de darle norma, de darle
la regulación a su vida, a una vida de un colectivo, a una vida de, hoy les llaman colectivos, que efectivamente son colectivos sociales, pero que en aquel momento eran grupos de ciudadanos organizados que abanderaban una causa social y que las organizaciones de la sociedad civil han existido durante muchísimos años, pero que no teníamos una guía de cómo, de la A a la Z, qué teníamos que hacer, cuáles son los pasos que tenemos que hacer para ponerle nombre, apellido y sobre todo lo que sigue después de constituir una asociación civil. Específicamente ahorita tocó un punto muy importante, ¿no? Que es la constitución de las asociaciones civiles, porque ya existen los grupos, ya existen los colectivos, y creo que es un sector que ha estado un poco abandonado, un poco descuidado, porque no le tomamos tal vez la importancia, ¿no? O sea, desconocemos cuál es el impacto que pueden tener las asociaciones civiles, ahora sí que en nuestra comunidad. Y es aquí donde yo le hago la siguiente pregunta. ¿Por qué cree usted que es tan importante que las asociaciones y los organismos de la sociedad civil existan y se constituyen? Híjole, creo que es una gran pregunta. Yo considero que hoy día la ciudadanía, entre más organizada esté, más mejoras traes en tu medio, en el medio en donde se desarrolla. Entonces, hay muchos grupos de ciudadanos que están organizados y que son los que están incidiendo en la vida pública, en la vida social, en la vida democrática de un país, y que justamente es a través de las organizaciones de la sociedad civil que se han implementado muchísimas causas que empiezan como causas sociales, como causas ciudadanas, y que llegan a ser hasta leyes. Y que son, ese es el impulso que nosotros estamos haciendo y dando a las organizaciones de la sociedad civil. Una sociedad civil organizada es una ciudad organizada. Podemos tener muchos ejemplos de muchos lugares, de muchas ciudades, en donde la propia sociedad civil es la que ha generado rutas que permiten darle acceso a la educación. Es a través de las organizaciones civiles que se han generado atención, por ejemplo, a temas de salud como a los problemas de niños con cáncer, niños Down, que si bien es cierto no estaban dentro del cuadro básico de salud, pues es a través de una organización de la sociedad civil que se conforma, y es por eso que es tan importante darle un marco jurídico, darle un marco fiscal, y creo que somos el motor de una sociedad, somos el motor de una ciudad, somos el motor de un país. Y yo creo que la sociedad civil organizada hoy día tiene una gran fuerza, y sí, yo creo que tocaste un tema muy importante. A veces nos sentimos abandonados y creo que no existen foros o los que existen son muy limitados, y justamente en ese momento nació el INVEFI precisamente porque era un lugar donde confluían muchos grupos de ciudadanos que estaban haciendo muchas cosas importantes, pero que no tenían la legalización, que no sabían cómo profesionalizarse, de qué manera bajar recursos, cómo poder acceder a un proyecto, porque sí lo hay, sí se puede hacer, pero obviamente para que tú puedas hacer eso, pues primero tienes que tener un acta de nacimiento que prácticamente es tu acta como asociación civil. Como asociación civil, exactamente. Y ahorita lo mencionaba la cuestión de que a lo mejor estamos un poco olvidados en el tema de las asociaciones, precisamente porque se enfrentan a, ya tengo mi colectivo, ya estoy trabajando por un bien para la sociedad, pero como que descuidamos esa parte, ¿no? Porque también tenemos esta barrera de contra la autoridad, en vez de decir la autoridad nos puede ayudar. Y aquí en el canal siempre tratamos de hacerles ver, ¿no? Que el tema del SAT y el tema de los impuestos, pues sí es, creo que a nadie le gusta pagar impuestos, pero es parte, ¿no? De nuestra obligación como ciudadano, y hay que saber hacerlo, no hay que tenerle miedo al SAT. Y de allí la siguiente pregunta sería, ahorita como lo comentaba, se reúnen las asociaciones y es posible ver que hay un factor en común, ¿no? Tienen problemáticas al momento de constituirse legalmente. ¿Cuál consideraría usted que es o son las problemáticas principales, ¿no? Cuando ya la asociación dice, ¿sabes qué? Ahora sí, vamos a ponernos todo en regla, vamos a constituirnos
¿dónde tenemos el mayor error? Híjole, yo creo que son puntos y los voy a resumir. Uno, primero el saber una organización, cuando ya están muy focalizados en alguna actividad como colectivo o como grupo de ciudadanos organizados, que ya estén haciendo una actividad específica, no es tan difícil. Pero cuando hacen muchas cosas, sí es un poco complicado de entrada. Ese es lo primero, saber que hacia dónde vas a enfocarte. Aquí es a donde nosotros te podemos ir ayudando, te llevamos de la mano para decirte, ¿sabes qué? Mira, si tú dentro de toda la gama de actividades que estás desarrollando, tal vez en donde tienes mayor posibilidad de poder apoyar, es en el tema de salud. Te sugiero que sea en el tema de salud. De ahí, el segundo punto, que es más problemático y es a donde la mayor parte de las organizaciones civiles se atora, es cuando les piden la fiel. Híjole, ahí es, ay no, de entrada todo el mundo le corre al tema de hacer un trámite ante Hacienda, porque hay que tramitar tu fiel. Pero hoy la fiel ya es algo que se utiliza para todo. Ya te lo piden para todo. La firma electrónica, entonces te dicen, no, pues ¿para qué quiero mi fiel? Entonces no hay citas en el SAT, no sé cómo sacar una cita de entrada, ¿eh? No saben cómo, a veces hasta uno mismo dices, ¿a dónde tengo que ir? ¿Tengo que hacer ¿es en línea o cómo le hago? Bueno, desde ahí, ese es los requisitos que te pide las autoridades que obviamente te constituyen el acta. Pues dentro de los requisitos te están solicitando la fiel, tu credencial de elector, pero desde ahí es el primer punto donde dicen, no, es mucho trámite, me da flojera, no quiero ir al SAT, tengo muchos problemas, porque ahí es a donde siento que se traban. El tercer punto, ya una vez que ya les vas orientando y les vas diciendo, pues no, mira, sí es cierto que a veces es problemático, porque las citas y bueno, realmente uno acude al SAT cuando lo necesita. Es decir, cuando ya necesitas hacer el trámite Sí. o están pidiendo un requisito y entonces quieres ir y quieres que el sistema pues te autorice la cita ya. Y a veces creo que lo tenemos que hacer desde ya. Es desde hoy ya tiene que ser como algo que forme parte de nuestros requisitos personales. Aun cuando no tengas una actividad comercial, creo que es necesario, pero bueno, ahí tú eres el experto en el Sí, tema. efectivamente, sí es muy necesario. Ya nosotros consideramos que así como hay que tramitar en línea, hay que tramitar la firma. Lo mencionaba hace un momento, ya es indispensable no solamente para temas de Hacienda, les hemos comentado que también es para poder firmar cualquier otro tipo de documento, cualquier otro trámite. Por ejemplo, ahorita, si en nuestra audiencia hay estudiantes que están por graduarse, deben empezar ya también a tramitar su firma porque se las van a pedir para poder titularse, ¿no? Desde allí ya estamos, Sí, es como cuando vas a hacer el trámite de credencial de lector, que dices, bueno, antes no sabías, claro, acá es lo mismo, digo, tiene sus pros, tiene sus contras, porque bueno, porque hay que ingresar en línea, pero para eso yo creo que tú eres el experto y les puedes dar aquí la orientación y la asesoría para que puedan hacer ese trámite. Así es, aquí en el canal les vamos a estar diciendo, ahí tenemos tutoriales para que puedan hacer sus trámites de firma, porque es importante también conocer en qué situación estamos, porque hay quienes es su primera vez, ¿no? Que se van a dar de alta y se van a tramitar. Bueno, hay una serie de pasos para que lo hagas. Sí. Si ya tienes tus documentos y están caducos, bueno, hay una serie de pasos para que renueves, ¿no? Entonces, es importante conocer la situación en la que estamos para que podamos llegar a esto y sobre todo si estamos ya teniendo un fin social y queremos hacerlo de manera correcta, creo que sí es importante también nosotros de manera personal hacer las cosas o empezar a hacerlo de manera correcta, ¿no? Hablaba del tema de procuración de fondos. ¿Cómo interviene, ¿no? Este tema de estar legalmente constituidos para poder acceder a estos? Bueno, mira, sí, que el tema de la procuración de fondos tiene que ver con otra respuesta que no te di,
porque me preguntabas que dónde están las trabas, para decirles así, sea más sencillo el lenguaje, ¿no? Las trabas para poder constituir. Una vez que ya te constituyes, es bien importante darte de alta en Hacienda, que también ahí es, híjole, pero ¿qué tengo que volver a hacer una cita? Sí, pero ya esa cita la hace el representante legal y creo que aquí ya teniendo tu fiel, pues es más fácil hacer la cita y bueno, ese es el otro punto, creo yo, donde Sí, hay sí. más trabas. Y la otra es que aquí es lo más importante y que tiene que ver con la otra pregunta que me haces tú. Para poder acceder a los financiamientos públicos ya no hay, porque en esta administración todo lo que los financiamientos públicos que eran concursables para las organizaciones de la sociedad civil, pues desaparecieron y hoy no tenemos ese tipo de financiamientos, pero sí hay organismos internacionales, incluso las empresas tienen una parte denominada corresponsabilidad social. Dentro de la corresponsabilidad social de las empresas, lo que podemos hacer como organizaciones de la sociedad civil justamente es participar en las convocatorias que se emiten organismos internacionales u empresas que tengan como corresponsabilidad social convocatorias donde te piden ciertos requisitos que justamente tienen que ver con el tema fiscal. Y ahí ese es el otro tema que yo sí quiero puntualizar mucho. Ya cuando estás legalmente constituido, tienes que hacer trámites que son sumamente importantes y que tienen vigencia. Y esto es como cuando tu credencial de lector tiene una vigencia. Lo mismo pasa con las autorizaciones que nosotros como organizaciones civiles tenemos. Cada año tenemos que estar presentando los informes, pero primero los informes mensuales, los trimestrales y los anuales. Y una serie de trámites que se tienen que hacer, que son obligaciones que tenemos como organizaciones civiles y que para poder acceder a este tipo de financiamientos privados, donde podemos procurar fondos para poder realizar proyectos dependiendo la causa o el trabajo al que nos dediquemos las organizaciones de la sociedad civil, necesitamos forzosamente tener esos requisitos en orden. Y yo aquí te pediría, ya que estamos aquí, ya que estamos aquí en la plática, y yo te quería y te quiero pedir que podamos hacer otro programa, otra charla que vaya dirigida específicamente a las organizaciones de la sociedad civil y bueno, al auditorio en general, pero ya con precisión, con temas de cuáles son los informes que se tienen que entregar, sobre todo cuando ya estás dado de alta en Hacienda. Porque es lo mismo como cualquier contribuyente que te lleva la contabilidad. Dice, ay, es que es muy complicado. Sí, es complicado cuando no sabes, como todo se nos hace complicado. Se nos hace complicado grabar, se nos hace complicado utilizar un iPhone porque tiene más funciones que casi todavía no te terminas de aprender ni siquiera la tercera parte de las funciones que trae el teléfono cuando ya salió la nueva versión. Entonces, digo, todo tiene un proceso de aprendizaje. Y creo que hoy, como ciudadanos organizados, legalmente constituidos, también tenemos la obligación de poder capacitarnos y creo que eso ayudaría mucho a poder facilitarnos la procuración de fondos, porque si no tienes en regla estos documentos que son, o requisitos, no documentos, que se derivan en documentos finalmente, porque cuando ya te llega tu constancia de que estás activo, es como cuando tienes una empresa, ¿no? Y dice, estatus activo o inactivo, ¿no? Entonces acá es, ¿cuál es tu estatus? Pues bien, porque tengo todo en orden. ¿Y qué es todo en orden? Pues precisamente los informes. Los informes. Y agradezco su invitación y sí, vamos a estar, para mí va a ser un gusto y un placer poder colaborar con el INPEFI para poder impartir estas pláticas, estas conferencias. Porque sí son muchos temas, como bien lo comentó ahorita. El ejemplo del teléfono estuvo clarísimo. Así nos pasa a los contadores, ¿eh? O sea, ahorita estamos apenas digiriendo la reforma anterior
Y ya el viernes ya va a salir Bueno, el siguiente paquete, ¿no? Bueno, ¿y qué creen que aquí también? Así, es igual, ¿eh? O sea, si no estás, en el Inverfi tenemos gente como equipo muy profesional que verdaderamente se ha involucrado justo en estos temas. Y en ese sentido, quiero decirles que lo que dices, contador, es verdad. O sea, haz de cuenta que por aquí estamos terminando de leer la miscelánea cuando ya de pronto ya aparece otra miscelánea y otro cambio. Y a veces esa es cuestión de leer. Y obviamente es entendible, ¿no? El día a día, la vida cotidiana, las actividades que realizas, porque la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil, hay que decirlo, dedican su tiempo, pero no al 100%. Yo creo que del 100% de organizaciones civiles que hay en nuestro país, el 30% se dedican de tiempo completo. Precisamente, ¿por qué? Porque sus actividades ya son tan amplias que obviamente todo el día trabajan o es solamente su trabajo, es a lo que se dedican en ese momento. La otra parte, el otro 70%, sí trabaja todos los días, pero no de una manera permanente, es decir, tal vez trabajen nada más sábados y domingos como voluntarios, o a lo mejor trabajan 3 días a la semana, o a lo mejor sí trabajan toda la semana, pero 2 o 3 horas. Y esto también a veces no te permite el poder estarte enterando de todo esto. Entonces muchas veces cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y tú qué haces? Bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero entre ellas, ¿y dónde trabajas? En Inverfi. Pero es que en las organizaciones civiles no se trabaja. Claro que se trabaja. Y se trabaja a veces del doble o el triple. El doble o el triple, exactamente, porque Sí. hay que estar constantemente actualizándonos, y algo que comentaba la licenciada es que hay que ser muy exactos con el cumplimiento de Sí. de algunos requisitos, ¿no? Sobre todo en la parte de contabilidad tenemos que ser, si contabilidad tenemos que ser exactos, en organizaciones civiles todavía tenemos que hacerlo un poco más, ¿no? Entonces, agradezco mucho que se haya tomado el tiempo, que nos haya invitado No, al aquí contrario, a sus a instalaciones, ustedes. que pequeña conferencia nos sirva para conocer un poco más de el INVEFI. Y bueno, antes de despedirnos, cuéntenos dónde nos pueden encontrar para que se acerquen con ustedes y nos manden un mensajito. Claro que sí, bueno, pues nosotros estamos primero en redes sociales, digo, para más práctico, Para más ¿no? práctico, sí, sí. Ya que estamos en eso, bueno, antes que nada, antes de decirles, bueno, pues estamos nosotros en las redes sociales, en nuestra página INVEFIAC, ahí pueden contactarnos, pero también nos encontramos físicamente en la calle de Ángel Carvajal, en la ciudad de Jalapa. Ángel Carvajal, voy a corregir el número porque hicieron nueva numeración y es 269 bis, Colonia Unidad del Valle, aquí en la ciudad de Jalapa, muy cerca de Murillo Vidal, y con mucho gusto los podemos recibir agendando su cita, y bueno, pues aquí nos encontramos. Pero para previas citas, pues nos pueden contactar más rápido en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y bueno, ahí subimos nuestras actividades. A veces el día a día no nos permite subir permanentemente todas las actividades que hacemos, son muchas, porque vienen muchas organizaciones justamente a solicitar informes. Y bueno, yo antes que cerremos y que nos da la oportunidad de compartir este espacio en el auditorio, primero decirles que les felicito porque Gracias. están bien jóvenes, y como jóvenes el hecho de que estén emprendiendo esta actividad, no cualquiera se les da. Yo les quiero decir que hoy día el tema de lo digital es lo de hoy, pero bien hecho, o sea, a mí me encanta cuando hay emprendedores como ustedes que están súper jóvenes. Digo, yo soy ya una joven en plenitud. Entonces, realmente me encanta encontrarme con gente joven, pero gente que tenga esta creatividad y que utilice justamente los medios tecnológicos para poder llevar un servicio
que verdaderamente le funcione a la sociedad. Tú también trabajas con la sociedad civil, ¿no? Porque todos los que conformamos este círculo, desde donde vivimos, que las juntas vecinales, todos somos parte de esta sociedad, de una sociedad civil, pero cuando nos organizamos creo que somos más fuertes y entonces yo sí les felicito porque Gracias. tener esta iniciativa en donde inicia, me preguntaba fuera del aire, me decía, ¿y cómo empezaron? Le digo, pues con prueba y error. O sea, así intentando, ¿no? Empezamos en casa con una mesita, en la mesa del comedor, ahí nos organizamos. Seguramente así empezamos todos cuando queremos hacer algo bueno, cuando queremos trabajar bien. Y que hoy día ustedes tengan esta iniciativa, yo creo que ayuda muchísimo a mucha gente. Yo les felicito y les agradezco esa empatía que hoy tienen también con las organizaciones de la sociedad civil, porque así como hay especialistas en temas jurídicos y temas fiscales, no cualquiera tiene la empatía de poder sumarse para trabajar con organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en el tema fiscal, porque es ahí donde dices las trabas, ok. Entonces yo les agradezco mucho que hayan tenido esta empatía con nosotros, con el INVEFI. El INVEFI quiero que sepan que es aliado de ustedes, quienes conformamos el INVEFI, y que repito, es gente profesional que se ha ido especializando y que justamente gracias al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad civil organizada, día a día aprendemos. Porque todos tenemos diferentes situaciones y te pasa, ¿no? En la contabilidad, es como cuando vas al doctor, bueno, pues es que en la contabilidad es lo mismo, ¿eh? A mí me duele la cabeza, no, pero pues yo tengo este problema y así pasa. Entonces esto nos permite irnos profesionalizando diariamente y aprendiendo más. Y compartir es lo más importante que yo quiero destacar de ustedes y por eso quiero comentarles que el INVEFI es aliado de este trabajo que ustedes hacen y que están invitadísimos a generar, por favor, una charla específica en materia de contabilidad para organizaciones de la sociedad civil, porque lo que decías es muy cierto, contador, apenas estoy terminando y ya viene la otra reforma. Entonces, desde aquí les saludo a todo tu auditorio y a todo tu equipo. Muchas gracias y muchas felicidades. Una gran iniciativa y jóvenes de aquí del estado de Veracruz que participen para llevar mejoría a las organizaciones de la sociedad civil. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, ya lo escucharon, agradecemos mucho todo esto que nos comentó, la verdad nos hace sentir muy bien y pues estén atentos porque pronto vamos a sacar más contenido en esta conferencia que acabamos de hablar aquí para hablar más profundamente de temas de contabilidad con las organizaciones de la sociedad civil y pues nada, tengan una excelente tarde y nos vemos en el próximo video.